Muy buenas tardes, queridos amigos. Una vez más con ustedes y hoy nos acompaña una amiga uruguaya con una historia impactante, con una historia que estoy segura los va a inspirar, los va a motivar y los va a entusiasmar a comenzar un proceso transformador en sus vidas. Así que le doy la bienvenida a mi amiga Giselle Cid. Bienvenida, amiga. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, bueno, para ti también mis agradecimientos por este canal que nos ayuda a todos a expresarnos, a encontrar también un camino con mayores herramientas y un lugar donde nos sentimos que formamos parte cuando, bueno, justamente queremos unirnos con algo que nos dificulta y bueno, y precisamos justamente volver a nosotros. Entonces siempre hay, como que uno aprieta el botón justamente en lo que precisamos escuchar. Así que gracias. Sí, este espacio que he denominado para la gente rota, a mí me encanta porque viene gente como tú, como yo, como todos, que hemos transitado heridas. Algunos las tenemos conscientes, otros no queremos mirar allí, algunos hemos trabajado un poco en lo que hemos concientizado, otros abandonan. Y hay gente que tiene muchísimo trabajo encima y que tiene una transformación importante en su vida. Todos los tres estadios nos sirven a nosotros como inspiración y puede motivar a alguien a transformar su vida. Y yo siempre digo que si logro que una sola persona tome la decisión, estoy servida. Y me encanta traer gente con historias porque siento que cada historia es extraordinaria. Algunas veces los actores no nos damos cuenta de lo extraordinario que han sido esas experiencias en nuestra vida para estar donde estamos ahora. Y quiero decir también para darte la palabra que este no es un espacio donde juzgamos a mamá, donde juzgamos a papá, donde juzgamos al entrevistado. Este es un espacio para cada quien aportar desde lo que lleva adentro su historia, su experiencia, su conocimiento y que le pueda servir a otro. Así que amiga, comenzando por el principio, me gustaría conocer tu historia, cómo fue esa relación de papá y mamá con Giselle. ¿Tenías algún nombre en particular, como te llamaban de pequeño o siempre te llamaron Giselle? Siempre me llamaron Giselle generalmente, después creo que un poco de más grande, Gise, pero porque ya lo común de los amistades, de los más allegados, pero en casa siempre me llamaron Giselle, sí, por mi primer nombre. Y bueno, y yo crecí en una familia formada por mi madre, mi padre, una hermana mayor con una diferencia de 6 años. Y, y bueno, y realmente siempre pensé que era la familia de que yo estaba era la perfecta. No, después de adulta, al empezar a trabajar un poco en mí, me di cuenta, bueno, de que había algunas heridas que había transitado en mi hogar de nacimiento. Pero bueno, realmente de niña como que para mí siempre era el amor, mi madre, una mujer muy dulce, acompañándome siempre desde lo emocional y desde también los médicos, los estudios no era su fortaleza, así que bueno, si bien era la que estaba conmigo acompañándome en la llegada a la escuela, pero bueno, eso más bien era mi papá, que bueno, papá era un poco más riguroso, con un poco más de patrones, con una estructura fuerte. Y mamá igual también se apoyaba en eso también. Y, y bueno, así que Giselle también fue creciendo bajo una estructura muy rigurosa y eso me permitió, bueno, poder salir al mundo con principios, con valores, eh, también para poder encontrarme, pero bueno, tapar mucho mi, mi- mi plan de origen, mi principio, en definitiva. Fui creciendo
con esos patrones que fueron de mi seno familiar y bueno, donde esa rigidez era que lo que se decía se hacía, no me preguntaban. Entonces eso va dejando alguna huella de algún dolor, ¿no? De herida, mi niña herida, mi Había mucha niña rigidez, abandonada también, había porque, mucha rigidez durante esa crianza, ¿cómo? mucha rigidez había durante la Mucha crianza. rigidez, mucha Sí. rigidez, y bueno, papá era el proveedor, además de la familia, entonces, emocionalmente también costaba más ese vínculo, digamos, un poco quizás por su rigidez y otra poco por el rol de él, que mamá le tocó estar en casa. Si bien sentí que no era lo que había elegido, pero era también lo que le había tocado. Alguien tenía que estar en casa a nuestro cargo porque no había otra posibilidad en ese momento. De todos modos, yo crecí en una infancia donde hubo muchos juegos, teníamos momentos que jugábamos en familia, juegos de caja, y, y después también yo tenía una fuerte conexión con la naturaleza, me encantaba salir afuera del fondo de mi casa, sentarme en ese césped, tenía muchos gatos siempre, entonces siempre ellos eran mis grandes sanadores en definitiva, porque tengo muchísimas fotos, siempre estaban de todos los colores a mi lado y en el verano tenía amistades que todavía conservo de toda la vida del barrio, tuve la suerte de poder salir afuera, jugar a la escondida, al manchado, me encantaban todos los ejercicios con mi parte física, siempre era mi fortaleza, era siempre destacada y bueno, pienso que también era salir de esa estructura, ¿no? Que ese juego al aire libre y expresando desde mi cuerpo me permitía ser yo misma. Y además Y de me la daba mucho rigidez, placer. ¿cómo era la disciplina? ¿Qué castigos imponían? Bueno, los castigos eran, yo solamente salía en el verano y algún domingo en el invierno cuando mis amigas podían, nos veíamos en la cuadra, los juegos eran al aire libre y bueno, con eso, con esa parte física que me encantaba. Pero cuando yo no recuerdo qué era lo que hacía, nunca recuerdo qué era lo que hacía, pero sé que la penitencia era muy rígida y era no salir, que era lo que más me dolía, porque como era poco las oportunidades de ese encuentro que para mí era sumamente gratificante, me daban por los pies, porque era doloroso. Y bueno, y después también algún castigo físico también tocaba. Si yo, de enfrentar no, porque no estaba en mí. Era, por más que pienso que tengo esa parte de avanzar de repente frente a algo que no me gusta, no quedarme callada, pero en ese momento me tocaba callar porque era una figura de autoridad muy grande para mí, para desafiar. No con mi madre sí, podía hacer berrinche, esto, lo otro, pero bueno, también cuando tocaba la decisión final del permiso, se unía con mi padre, yo ya la tenía clara que no, porque hasta que no tuve mi mayoría de edad tampoco los permisos siempre eran parciales. Entonces también viví un dolor de la injusticia, sintiendo que Injusticia, exactamente. mis amigas iban a campamentos, iban a estadios a escuchar recitales de música, a bailes. Y bueno, y yo no podía hacer nada de eso porque no me lo permitían, porque me cuidaban. Eso era la explicación que me daban, que los cuidados eran lo primordial para ellos. Y bueno, y de algún modo eso me provocó como esas ganas de salir al mundo, de querer descubrirlo con toda la fuerza. Y bueno, y lo hice, en algún momento lo hice, pero también al principio caí en mentiras para poder salir, no pude ser tampoco todo lo espontánea y acercarme desde una buena comunicación. Fíjate, Este, te voy a interrumpir para decirle a la audiencia lo importante que es
la conversación con los adolescentes, la confianza con los adolescentes, crear ese espacio donde puedan conversar, no, así no hay necesidad de que les digan mentiras, ¿no? Y algo básico es que cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión en relación con un niño, con un adolescente, no perdamos de vista la necesidad de ponernos en el zapato de ese niño o de ese adolescente. La mayoría de los problemas se resuelven cuando nosotros nos colocamos en el zapato del otro, para pensar, para sentir como él y desde allí decidir. Y eso lo digo aprovechando este maravilloso espacio para las madres jóvenes, o sea, las que tienen niños, las que tienen adolescentes. Esto es muy importante porque eh, hay que confiar en la vida, hay que confiar en el proceso de la vida, hay que confiar en Dios, y hay que confiar en tu hijo que estás criando, al cual tú le estás inculcando unos valores que aunque no se los des inducidos, él está copiando de ti. Entonces, antes de todas estas prohibiciones y de todos estos castigos, lo mejor es obrar adecuadamente sabiendo que esos niños y esos adolescentes están chupando de todo lo que nosotros hacemos. O sea, ellos están aprendiendo de lo que hacemos. Recuerda, cuando tú fuiste niño, cuando tú fuiste adolescente, no aprendías de la letanía de papá y mamá, aprendías de lo que ellos hacían, del ejemplo. Entonces, amiga, esa injusticia con la que tú fuiste creada seguramente es la responsable de tu rigidez en el obrar hoy día. Ese perfeccionismo, eres perfeccionista, ¿verdad? Muy Nos trae perfeccionista. la herida de la injusticia y la perfección es como una prisión en la que nosotros nos guardamos. La llave la tenemos nosotros, pero es nuestra prisión. Y fíjate que tiene que ver también con esa libertad que te coartaron. Sí. Sí, Y además también habla de que me dejaron en soledad, de algún modo, porque yo quedé sin expresarme, sin comunicarme, porque no había ese espacio y porque de algún modo yo tenía esa edad que a mí mi adrenalina me decía que yo quería descubrir el mundo, quería vivir y que tenía que ser en ese momento. Y, y ahora me doy cuenta que tuve mucha suerte, igual estuve siempre plantada en mis valores y con personas también que dentro de la inconsciencia de salir, tomarme un ómnibus, todo, pero bueno, siempre iba a algún lugar donde me sentía protegida, donde sabía que formaba parte del entorno que yo podía sostener. De algún modo, algo interno me lo decía. Pero bueno, salía sin permiso, salía porque me quedaba en la casa de una amiga a estudiar. Entonces, de algún modo también me expuse a situaciones que en este momento lo veo que fui afortunada porque también podría haber sido víctima de algún abuso también, ¿por qué no? pero fíjate, Giselle, que eh, los abusos también ocurren dentro de la casa, o sea, no necesitas estar en la calle. Yo Sí, suelo decir que nosotros venimos con un plan y las experiencias que elegimos en el mundo, en el plano de luz, las vamos a cumplir. Entonces no podemos estar viviendo con ese miedo, con esa angustia, porque eso no es vida. Eso también es una prisión para nosotros y para nuestros hijos. Entonces hay que confiar. Y cuando nosotros estamos desconfiando de todo el mundo, estamos desconfiando también de nosotros mismos. Entonces es parte de confiar en nosotros para poder confiar en el otro y saber sí, que lo que te va a pasar, esa experiencia, nadie te la va a eximir, tú la vas a experimentar, sí. pero hay que confiar en nosotros, hay que confiar en el entorno. No es, por ejemplo, no estoy diciendo, se van a ir de madrugada a un sitio que no conocen, pero las cosas que son del diario vivir, no hay que vivir con ese miedo, con ese terror, porque el miedo es lo contrario del amor y nosotros entonces ¿en qué momento vamos a cultivar el amor? Sí, sí, sí. Bueno, yo crecí con miedo, crecí pensando en que todo eso que estaba haciendo era malo y de algún modo era lo prohibido que estaba. Entonces, eso también me ha llevado a crecer y repetir todas esas situaciones en mi adultez, porque lo Y que no pensando en sanamos que, en ese momento, luego nos sigue esa experiencia claro, para verla. Este, desde otro lugar, con una mayor madurez.
poderla de nuevo consentir, mirarla, observarla para darle otro tránsito de vida. Y a mí, mi adolescencia me llevó por, por muchos estadios sí, de tristeza, de dolor, de un gran vacío. Este, que ese vacío yo creo que me ha acompañado hasta que nació mi primera hija, por ejemplo. Quizás es esa herida que quedó ahí, solapada, y que, bueno, después con el nacimiento de mi primera hija pude despertar en algunas cosas que dejé en el inconsciente, para guardadito, muy tapado. Pero bueno, yo estaba también mucho tiempo con mis padres, mientras ellos, cuando yo era niña, recuerdo bien estar en una mesa, ellos con algunos problemas económicos de la época, de la dictadura, mi papá sin trabajo, y, y eran épocas difíciles. Entonces yo me sentí también que quería solucionarse con esa niña devastada que no podía hacer nada, que no podía resolver eso que estaba escuchando. Yo no participaba, obviamente, solo escuchaba ahí calladita en mi desayuno, en lo que estaba ahí haciendo y sentía todo eso. Y eso también me lo llevé, amiga. Y También me lo perdona, llevé. que quiero decir algo en relación con lo que estás diciendo. También los padres, muchos padres, no fue mi caso, creen que los niños no escuchan. Por ejemplo, en las ciudades donde yo vengo, en Venezuela, decían, muchachos no es gente, solían decir eso. Y si no tan solo somos gente, escuchamos y estamos pendientes de todo. Se creen que no escuchamos, los niños Sí. escuchan, los adolescentes también escuchan y nos damos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Solo que como tú bien dices, o sea, no podemos intervenir, no tenemos la capacidad ni los recursos, pero es muy No. importante que sepan que los niños escuchamos y los niños nos damos cuenta de todo también. Y eso también quedó en mí entonces bueno, una necesidad de querer ser perfecta y de no traerles más problemas. Entonces yo por eso las dificultades que tenía las enfrentaba como podía. No quería, lo que podía resolver, resolvía, y lo que no, ahí quedaba, porque yo traerle un problema a mis padres nunca quería, aunque después esta etapa pasó, cuando yo tenía 16 fueron unos cuantos años, pero en alrededor de los 16 años más o menos, ya mi padre logró otra vez insertarse en el mundo laboral, con una estabilidad, y bueno, y ya todo eso pasó, quedó en otro plano, pero yo no lo sané, yo eso me lo llevé de largo. Entonces, esa niña siempre quería resolver las cosas sola, sentía que estaba sola. Y no tenía la capacidad, por más que tuviese muchas amigas, porque soy Libra y soy muy sociable, y me encantan las amistades, disfruto mucho de la compañía, de compartir, de todo eso que nos hace bien una charla, pero me doy cuenta que no lograba hacerlo realmente desde mi sentir de lo que en ese momento me estaba pasando. Capaz que escuchaba más, daba el buen consejo, pero no lograba yo abrirme y contando plenamente mi historia para poder recibir un abordaje con otra perspectiva, ¿no? Es que esa Entonces, soledad que tú narras tiene que ver también mucho con injusticia. sí, O sea, es pero que nos guardamos hacia adentro. Es muy difícil muchas penetrar en amistades. esa, aquí. Yo digo esa concha, aunque aquí es mala palabra, ¿no? Pero es como, no es igual decir cáscara que concha, es como la concha de los mariscos. Allí nos guardamos y es muy difícil dejar entrar gente allí. Pero, Claro, y eso me fue dejando heridas emocionales, porque yo eso, tenía mis amigas, tengo mis mejores amigas de toda la vida, y solo me abría en pequeñas cosas, en alguna cosa de la pareja, pero en lo fundamental, en lo emocional, de repente cuando era adolescente, me costaba mucho regularme emocionalmente, a veces en lo que sentía y lo que podía hacer,
y comía muchas cosas dulces, por ejemplo. Me encantaba comer cosas dulces y a escondidas lo hacía también. Entonces, y eso tampoco nunca se lo pude contar a ninguna amiga. Eso era algo también pecado, como diciendo, esto no lo voy a contar porque es como ¿Y tú algo. conectaste alguna vez con amargura en ese proceso, en ese transitar? Yo siempre me sentía con un vacío, con un profundo vacío, de soledad, capaz que sí, de abandono, y, y siempre buscaba una pareja también, a alguien que me completara. Pensaba que desde ese lugar era lo que me faltaba para estar bien, pero luego tenía la pareja y tampoco, Claro, es seguía ese que sentido de soledad, sí, esa cosa acá adentro, tristeza, nostalgia, melancolía, es que y no lo quería llena llenarla nadie, con algo más, y la no lo llenaba con un llena nadie ni chocolate. nadie. Nosotros creemos que ese vacío nos lo va a llenar el siguiente paso. Por ejemplo, no, cuando termine el bachillerato, seguramente. Terminas el Sí. bachillerato y sigues igual. No, seguro cuando tenga un título en la universidad. Y sigues igual. No, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga nietos. No, no depende de ningún factor externo. Depende solo de nosotros. Ese vacío es interno y no se llena con nada externo. Y te casaste. ¿Cómo fue? Cuéntame esa etapa, cuando conociste al que es tu esposo, cómo saliste de la casa. Bueno, a mi esposo lo conocí con 12 años. Mm, Y bueno, ahí nos conocimos, pero bueno, no, era como, era amigo de la familia, el hijo de un amigo de un conocido era, ¿no? Era por intermedio de un conocido, y bueno, y allí fue como un flechazo así, muy grande. Pero bueno, éramos muy jóvenes y nos dejamos de ver, que a los 14 años nos volvimos a encontrar, y ahí fuimos novios por 9 meses, que para mi padre era un dragoncito que venía, me visitaba a casa los fines de semana y era eso nada más. Y bueno, yo a los 9 meses quise dejar porque empezaron las fiestas de 15, amiga. Y yo quería ir sola, no me dejaban salir a ningún lado, imagínate que la fiesta de 15 era mi única salida posible, entonces con ese sentido de libertad, que yo quería vivir la vida, quería salir, divertirme, bailar, conocer el mundo. Y bueno, y ahí nos tomamos un tiempo, y bueno, y él iba, venía, me visitaba, pero yo tenía claro que no quería nada formal en ese momento, y bueno, y sí, a los 27 años él me volvió a llamar para un pero las cumpleaños. fiestas de 15 duraron hasta tus 27. Sí, ¿En no, no, serio? no. Antes de eso Son tuve, 2, 3 años, las claro, no. menores y Mi, mi sed, mi sed de salir y divertirme, que lo fue, con 18 años fui ahí con permiso, y duró hasta los 22, 23 años. Ya después me empecé a cansar. A los 22 años ya no me interesaba. Ya me llamaban para ir los jueves y viernes. No, yo ya estoy trabajando, mañana madrugo. Ya como que era esa sed que tenía de hacerlo, pero cuando lo viví, ya sabía lo que era. No, tampoco en la noche me daba cuenta que no había nada que me llenara tampoco, era la diversión de ese momento nada más. y antes de Pasó volver por a la ahí. pareja, antes de volver a la pareja, en este momento, ¿ya Giselle llenó ese vacío? Y en este momento sí, lo autorregulo, me doy cuenta que lo tengo. Me puedo sentar, puedo sentir mi cuerpo y escuchar qué me está diciendo mi cuerpo. Y si quiero comer un chocolate, me lo como, pero me lo como conscientemente, no para tapar ninguna emoción que me Pero está. en ese vacío, Giselle, tienes, eso que tú sientes como vacío no es tan vacío. Allí eh, en ese mundo emocional, claro, he hecho un trabajo y tengo consciente muchas cosas porque he identificado mi niña herida, una niña abandonada, y por un padre emocionalmente que no pudo estar conmigo, ausente, este, porque bueno, no lo pudo hacer porque estaba en su viaje, en su aprendizaje, y no pudo hacerlo. Y mi madre, si bien estaba emocionalmente y ya en mi adolescencia avanzada logré poderme abrir más y más con ella, este,
también era una gran muro de unión con mi padre, entonces sabía que algunas cosas tampoco con ella podía totalmente sentirme libre. Entonces, también acepté que ella tenía una estructura muy sólida también por su crianza y esto también ahora lo comprendo. En mi viaje de pequeña a veces no lo comprendía de esa manera, pero uno va uniendo cada uno de los puntos Pero tú vivenciales. razonabas, cuando eras pequeña razonabas en eso, yo no lo hice. No, 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 para Ah, o nada. sea, ahora de No. adulta te das cuenta de Ahora lo de que adulta pasaba en tu sí. infancia. No, Ok. es que justamente yo tenía un vacío muy grande y ese vacío era esa incomprensión que... Exacto, y que no se comprendía, por cierto, ¿no? Solo que eso estaba ahí, se sentía, no era una cuestión de pensar o de razonar, era un Y además sentimiento. me lo llevé al fondo, no lo hablaba con nadie. Claro, eso mismo hice yo, Giselle, ¿sabes? En ese vacío, en esa mochila emocional que tú dices, que está ese vacío también, hay otro montón de aspectos que en el taller del domingo vamos a liberar para que ese vacío que tú sientes esté libre y limpio para llenarlo de amor. Es con lo único que se puede llenar ese vacío, con amor. Y entonces cuando uno lo llena con amor, si puede vivir en armonía, puede vivir en equilibrio, no buscas nada afuera, sabes que todo está dentro de ti porque puedes lograr esa conexión. Así que bueno, tenemos esa tareita. Bueno, yo ya después me pasas todos los datos porque voy a estar ahí participando, llenando mi mochila emocional de esta Giselle que soy ahora y vaciando, porque eso es lo que Sí, mejor podemos hacer, va a estar muy construir. lindo, muy bueno. Así que bueno, quiero toda esa información, si quieres después la pasas también, que nos va a servir a todos, no a mí sola, es siempre por el bien común. Volvemos a la relación de pareja. Y bueno, mi esposo, que es mi actual pareja, eh, siempre fue muy bueno, muy Primero, ¿cómo cortés. saliste de tu casa? O sea, los padres estuvieron satisfechos, estuvieron contentos, te fuiste en el momento Sí, que creíste oportuno, lo apresuraste, ¿cómo fue? no, y estuvieron, porque ya había un conocimiento, ya ellos se conocían a través de una familia en común laboral que tenía mi padre, hubo un vínculo laboral y a través de ellos fue que conocían a la familia de Marcelo. Entonces ya sabían que había una estructura familiar, sólida, integrada, que bueno, a las familias tradicionales gusta. Y entonces desde ese lugar, como que todo, sí, todo se cerraba así desde esa aprobación. Hasta ahí nunca había tenido una pareja que aprobara, mi madre sobre todo. Mi padre nunca, no sé, no tocaba en ese asunto. Se ve que sabía que mi madre era quien estaba siempre al pendiente y mi madre nunca le gustaba todas las parejas que encontraba algo. Yo Y nunca le reconocía. escúchame esto, cuando llevabas esos candidatos a tu casa y tu mamá no los aprobaba, ¿cómo te sentías tú? Y me sentía en que era inconformable, que nunca lograba satisfacerla. Y por supuesto, Eso es lo que eh, pensabas, pero eso ¿cómo era te lo que yo sentías? pensaba, pero en mi inconsciente autoanalizaba todo, cada una de las cosas. Y es más, muchas veces lo quería llevar y que presentar a ver qué mi madre, qué decía. ¿La Pedía retabas? pedía la autorización. Sí, sí. Es como que sí, precisaba, y yo lo tomaba como que esa intuición, igual no te preocupes que en mi anterior pareja tuve 4 años, ¿no? Sabiendo de que no era para mí, pero no queriéndole darle la razón a mi madre, así que tampoco era que se le hacía fácil, yo seguía dando oportunidades, pero tenía que Esa transcurrir. rebeldía también es eh, propia de cuando crecemos con herida de injusticia. Sí, Generalmente, sí, muy rebelde, pero enfermo. también una niña eximida, entonces
caprichosa también, que cuando las cosas no son como yo quiero, con una elevada frustración. Ahorita Entonces, todavía. no, Ah, ahorita también estoy autorregulándome. Sabes que en la memoria está esa niña caprichosa. Entonces, también trabajo. pero eso se sana, amiga, cuando nosotros nos asumimos adultos. Entonces, desde esa adultez comenzamos a obrar como el adulto que somos. Y bueno, ahí tú tienes muchas herramientas para trabajar en esa niña herida y sanar Sí, esas heridas. siempre mi parte espiritual, yo creo que siempre buscaba hablarme con mucha participación. Yo a los 21 22 años ya llegó Luisa Hay a mi vida, que llegó a través de mi padre, que mi padre también tenía una parte que quería trabajar la parte a través de la metafísica, quería sanar y la compartió con nosotros. Entonces, Pero qué bueno. desde esa edad hasta los 25 26 años, llegó Connie Méndez, Luisa Hay, entonces yo pude también unirme con esa información sanadora y me permitió eh, poder decir no en algunas oportunidades, cuando otras veces no pude decir y caí en redes que me costó después salir, laborales, por ejemplo, amistades de repente también, que las consentía porque de algún modo en ese momento no podía decir un no también. Entonces, de algún modo también trabajé mi fortaleza a través de herramientas que recogí de Luisa Hay y de Connie Méndez y bueno, en ese momento pude unirme otra vez, juntar mis pedazos, aunque no entendía muy bien todo esto del niño herido, no entendía por dónde venía, pero sabía que algo internamente en mí estaba roto. ¿Y tú te sentiste rechazada también en tu infancia? Sí, me Ah, sentí eso tiene que ver con rechazada. herida de rechazo. Esa dificultad para establecer límites. Entonces nos quedamos en todos los grupos donde nos aceptan y hacemos lo que nos piden para no ser rechazados. Así Sí, funciona. Pero bueno, mira, me sentí rechazada, primero porque yo fui operada de estrabismo. mm, Y bueno, y en aquel momento te tapaban los ojos y usar lentes era como, eras el patito feo hasta que no te los pudieras retirar, eras cuatro ojos, cinco piojos, y te los niños hacían son, bullying en la escuela, sí, y sí. los niños son muy, cuando quieren son muy malvados, tienen esa parte que logran entrar en la debilidad y bueno. Y yo no decía nada, porque como Giselle no compartía nada de cómo fue tu día, bárbaro, todo bien, nunca. De la parte negativa, nunca compartía nada porque yo no iba a traer nada a mi casa, Mm. ningún otro problema más a mi casa. Giselle solita se las arregla. Y bueno, entonces la mochila se seguía llenando, ¿no? Cuando cumplí 13 14 años, ya como que el patito feo ya empezó a cambiar, empezó a sacar, a los 15 años le pedí a mi madre lentes de contacto, fui poniéndome una máscara social también, ¿no? En vez de aceptarme, me puse una máscara social para de algún modo salir en mi fortaleza. Y eso me permitió aceptarme, salir al mundo con una funda, esta es Giselle, y bueno, después con una funda también también un poco de soberbia, ¿no? De sentirme protegida en esa, acá estoy yo y a través del enojo de repente conseguir cosas, ¿no? No con humildad, sino con imposición y mando, Con este, tus padres. no con el afuera. Con Bueno, mis padres siempre sumisa. Por lo general, eh, después pude, con mis padres, también mis padres me cuentan que la adolescencia fue difícil también. Yo, como siempre me decían que no y nunca conseguía nada, nunca lo vi difícil, lo vi que nunca conseguí nada. O sea que difícil para mí, para ellos nada. Si nada, lo que conseguí fue a partir de los 18.
Entonces, pero bueno, para ellos fue difícil también yo. Pero eh, cada uno proyecta su, su sistema holográfico mental de acuerdo a lo que tiene internamente. Pero Sí. era afuera, de algún modo a veces, sobre todo con los desconocidos, ¿no? Con mis amistades, no era así. Pero cuando quería conseguir algo que alguien me estaba cerrando una puerta y consideraba que era mi derecho, no lo conseguía del mejor, lo conseguía, pero no del mejor modo. Me costaba mi energía porque era un trabajo energético de envolverme en un enojo también para obtener un buen resultado. ¿Y a ti te explicaban tus padres por qué no te dejaban salir? No, era para cuidarme. Claro, pero no te explicaban el por qué, no te decían, pasa No, esto, puede pasar aquello. Es un no. no. Y Un entonces sí. eso el cerebro quiere una explicación para poder acomodar esa información. Y como yo no la obtuve, siempre más vacío, más acá interrogantes. Y además yo soy una persona que me encanta saber todo, que me gustan las explicaciones para poder tener ese contenido y ponerlo en alguna cajita que diga, bueno, esto es esto. Y bueno, ahora explico todo a mis hijas y molesto porque doy muchas explicaciones. Estoy en el otro extremo, que Bueno, digo pero que no. hay que buscar el término medio porque es necesario explicarle a los hijos todo lo que decides. Y es que no son unos bichos, como decía en mi tierra, muchachos, no es gente. No, somos unos seres con un nivel de conciencia necesario para comprender a esa edad lo que tengamos que comprender, que nos damos cuenta de todo lo que ocurre en nuestro alrededor, solo que, vuelvo y repito, no tenemos herramientas para hacer ese abordaje. Entonces, papá, mamá tienen que tomar en cuenta que eso es necesario para que no tengan niñas que se sientan abandonadas, que vivan con rechazo, con esa herida de la injusticia que trae unas consecuencias terribles. Y si no sanamos esas heridas, nosotros nos vamos a relacionar con el mundo desde las heridas, desde lo que esa niña hubiese querido hacer cuando se sentía agredida, rechazada, desde cómo esa niña reaccionó, que algunas veces si huiste, en la adultez vas a huir. Sí, Huí muchísimo, huí todo el tiempo y de adulta seguí huyendo, amiga, vamos ahí. ¿Cómo se relacionó, o sea, Giselle desde esa niña herida con Marcelo? queriendo que las cosas se hicieran como yo quería. Eso es típico de alguien que viene herido de injusticia. Siempre yo, la que dictaba las reglas, como hizo mi padre conmigo. Y tenía que cumplirse, porque si no se cumplían, la niña Giselle repartía. Y ¿Y tienen cuántos años casados, Giselle? 25 años. O sea, pobre Marcelo, 25 años llevando. Bueno, ya ahora no soy así. Este, no, tampoco me enorgullezco. Todo lo No, pero contrario. Giselle, no, no, hay que arrepentirse de lo que uno hizo, de lo que uno fue. Esas fueron experiencias necesarias en nuestro proceso evolutivo. Y nos van a servir, esas experiencias nos van a servir para nosotros mismos y como ejemplo para otros. Por ejemplo, en este caso estamos ilustrando a otras madres con tu historia para que lo hagan diferente, no mejor ni peor que tú, pero diferente. Y entonces le eviten a sus hijos el dolor físico no lo necesitamos transitar. El dolor emocional muchas veces no siempre es el que nos sirve a nosotros para evolucionar, pero hay circunstancias en las cuales y a esa edad no estamos conscientes de ninguna evolución. Entonces necesitamos mucho de nuestros padres, de su presencia física y emocional, mucha presencia emocional, que los padres se involucren en nuestra vida, en nuestro crecimiento, en nuestro proceso, no que
lo que los padres hagan o digan es determinante, pero que sí se involucren en ese proceso y que nosotros nos sintamos como niños, como siempre digo, amados, aceptados y aprobados, y como adolescentes, aceptados, aprobados y escuchados. Esa es una lección que tenemos que aprender los padres. Y eso, si bien no va a resolver las experiencias que nosotros debamos experimentar, valga la redundancia, en el tránsito de nuestra vida adulta, nos va a simplificar y nos va a evitar que las relaciones con nuestros padres sean tan desamables, tan ácidas, podemos tener con nuestros padres unas relaciones armoniosas, unas relaciones equilibradas, si tomamos tiempo para atender a ese niño, a ese adolescente. Es que ellos nunca se enteraron de cómo yo estaba, en definitiva. Nunca me abrí con ellos. Por eso, pero tú eras la niña y después eras la adolescente, son los padres los que tienen que ir. No pueden esperar que el niño venga a ellos, nosotros somos los adultos y somos los responsables. Digo, no es para culpabilizar a nadie ni para hacer No, juicio, no. sino para que papá y mamá que nos ven comprendan que esa es la manera adecuada y perfecta de obrar para no tener estas historias que nos sirven como ejemplo porque fueron historias dolorosas que han sido transformadas y que fueron transformadoras en la vida en el caso de Giselle. Pero podemos facilitarle a nuestros hijos un mayor disfrute desde el amor, una crianza amorosa. En mi pueblo dicen Y, que se logra más con una gota de miel que con un litro de hiel. Entonces, bueno, eso debe ser una práctica cotidiana en la vida de nosotros. y poder conversar, una comunicación activa. ¿Qué es eso? En casa estábamos todos juntos, hacíamos todas las comidas, viajábamos, salíamos de vacaciones, pero nunca para expresarnos. Siempre había capaz que hasta un monitor por delante y se compartía la mesa con ese monitor que también era como un valor importante en la casa. Ahora, desde grande, lo suelo ver. Y entonces a mí me llegaban historias, contaban historias de lo que no se podía hacer, con prejuicio. Yo siempre consideré que no era prejuiciosa, porque me consideraba una mente abierta. Y luego, cuando nació mi primera hija y entró en su adolescencia, me di cuenta que madre más prejuiciosa que yo no había. ¿Pero por qué? Porque yo había recibido esa información de que me contaron todo lo que no podía hacer y que si lo hacía me iba a transformar en tal cual, no, no me dijeron que podía ser libre y decidir hacer lo que quería. Y si estaba mal, era una elección mía, que los Y que no, valores. no necesariamente por salir te va a pasar algo malo. Claro, pero bueno, todas esas formas de expresión que se manejaban o historias contadas eran desde un juicio. Entonces, como niña y como adolescente fui creciendo con eso. Y luego cuando sos adulta no te desprendés de esa mochila, eso te sigue, lo tenés ahí guardado. Entonces uno ya sabe qué es lo que, si esto está bien y esto está mal, que el bien es este y por acá no puedo ir entonces, tengo que conservar la imagen para mí y para mi familia. Entonces, una estructura muy rígida. No, no digo que uno siempre quiere el bien para los hijos, nunca vamos a querer ofrecerles una ventana que no sea de cuidados, amorosa, Salvo y algunas con buenas excepciones, raíces. ¿Eh? salvo algunas excepciones. Salvo algunas excepciones, pero todo eso lo puedo ver desde ahora con mi edad adulta. No, no, no me di cuenta de todo lo que me fui llenando. Entonces, estoy ahora en ese reciclado y tengo un gran trabajo, amiga. No estoy, creo que sigo trabajando en mí para continuar llenarme de quién soy, de quién quiero ser. Eh, ¿Qué hizo en porque ti el quiebre para que tú digas ahora he sanado mucho de eso que tenía, que yo sentía como vacío? Bueno, a los 33 años,
nació mi hija mayor, que hoy tiene 19 años para 20, y bueno, fue una hija maestra. Cuando hasta los 10 años fue mi espejo de todo lo que yo no fui. Fue inteligente, abanderada, la niña perfecta, la que siempre la llevas a todos lados y te va a tener ese comportamiento excelente, que todo el mundo, por todos lados halagos, desde los docentes, con siempre, ay, Juliana, la excelencia, la invitamos porque es el ejemplo para el resto. Y bueno, yo era como que para mí era Giselle, hasta esa edad era Giselle que había sido consagrada. Tenía todos los diplomas y certificados para una vida totalmente exitosa. Todo lo que yo no había hecho era ella. Nada, igual Giselle era exigente con esa niña, Pero tu hija te estaba mostrando todo eso que tú tenías por trabajar, porque seguías presa. seguía presa. Pero además me mostró mucho más, porque a los 11 años comenzó con depresión. Entonces, también era una estructura exigente que se colocó mayor a lo que podía sostener. Y bueno, y allí estuve muchas caídas, amiga, porque yo pensaba que la vida era eso, que la vida era luego de atravesar todo ese vacío emocional tan grande que había tenido, ya había obtenido mi diploma, ya está, ya había atravesado ese vacío, ya las cosas con prepo a veces las conseguía, este, dirigía todo, era una gran líder en algunas cosas y las cosas salían como yo quería. Entonces, consideraba que era eso, era dirigir lo que había que ejecutar para cumplirse y que todo, bueno, tuviera ese desenlace. Pero cuando mi hija comenzó a atravesar esa enfermedad, allí se me derrumbó todo. Una Bueno, pregunta, con un tema Giselle, de carácter también, ¿no? De esas emociones subir y bajar, con trastornos en sus emociones, también lo atravesó también con autolesiones. una pregunta. Todas esos logros de tu hija, ¿tuvieron algún aliciente de papá y mamá que sin darse cuenta le exigieran a ella? Y claro, Ah, bien, yo siempre bueno. yo soy exigente conmigo. Ah, Y al bueno, ser Giselle exigente conmigo, yo soy exigente con el que está al lado. pero eso Pero, también puede tener relación con claro, esa depresión de la que tú dices. no soy exigente con mis amigas, soy exigente con mi familia. Más te vale. Ajá, con mi familia, con quien considero que tienen que salir al mundo y yo le estaba dando esa posibilidad desde mi exigencia dirigirlo. Bueno, esa era mi herramienta en ese momento y también ahora tengo un autoconocimiento por otros estudios también que me he logrado Pero has conectar. aflojado, ¿no? Y he aflojado, sí, he aflojado, por supuesto, pero sí, era una exigencia hacia ella de repente que entre comillas para mí era amorosa. Se sacaba de repente un muy buenosote y yo le decía, ay, pero vos podés más, Julie, sos inteligente, sos capaz, podés hacerlo mejor. Y entonces sabía ¿Y también estaba en siempre. muchas actividades ella o solamente era lo del colegio? Tenía lo del colegio, tenía un inglés que iba, pero como siempre era tan excelente, la subían de un nivel, siempre le ofrecían un nivel más, porque como era tan excelente, se aburría así, ¿no? Y bueno, y después hacía un poco de deporte, pero bueno, eran también más exigencias también que se le colocaban.
Y bueno, hasta que en ese momento, cuando cumplió los 11 años y empezó con todas esas dificultades, bueno, fue ella la que nos pidió ayuda. Nosotros no lográbamos tampoco, pensábamos que era ese momento, que se le iba a pasar, y bueno, y además empezó con mucho enojo también hacia nosotros, porque justo con la adolescencia, entonces fue de niña pasó a ser, El mismo enojo que que tú sentiste, con el que tú viviste, sí, sí, y a la vez también ella siempre manifestó como un control excesivo en todo, como el de mamá. como el de mamá, sí, sí. Giselle, Pero simplemente que ella no escondió nada nunca, mi Nori. Dejó mejor, todo a la vista, gracias a Dios. Nosotras nos conocimos en un taller de Ho'oponopono. es Antes verdad. de eso, qué otras cuestiones habías explorado tú en ese interés de sanar todas estas heridas? No, había tomado herramientas a través de libros, de autoayuda, autoconocimiento, me conecté con el Tai Chi, pero no, talleres así no, comencé más tardíamente, a través de Ho'oponopono, con Mabel Katz, ahí Ujú. fue como que algo cambió porque yo sabía que tenía que haber algo más, porque yo estaba en un profundo dolor y sentía que algo más había, que no podía hacer eso nada más porque yo venía de años con un sufrimiento sin saber cómo salir de ahí y cómo poder ayudar más a Julián. Y no tenía las herramientas. No, buscaba y no encontraba. Y los profesionales tampoco. Era como que todo reverberaba en la misma energía. Y, y bueno, fue un camino de muchos años, de dolor para ella y de desconocimiento nosotros poder también apoyarla más. ¿Qué dolores guardas, Giselle? Bueno, el dolor que guardo y que lo estoy trabajando aún es el de que podría haber hecho las cosas mejor. Pero eso es como culpabilizarte. Sí, por eso la culpa igual sé que no tengo que liberarla porque desde allí estoy estancada. Claro, Entonces, asumiendo la responsabilidad. Eso fue lo que pude desde la hacer con las herramientas responsabilidad, con las que yo contaba. claro, Hice lo mejor posible desde el amor y ahora puedo hacerlo diferente. desde la responsabilidad es que me permite salir, agradecer esta experiencia que le agradezco todos los días por, por reconocerme, que hasta este momento yo no podía reconocerme, porque había quedado, como ya dije anteriormente, en un iceberg muy abajo de mi inconsciente y, y bueno, y no podía verme. Entonces, también poder hacer ese trabajo personal primero conmigo, de reconocerme, aceptarme, cuidarme, eh, empatizar conmigo para lograr eh, colocarme en los zapatos del otro con mayor comprensión, tolerancia y sí, amor. ¿Y de esa infancia guardas algún dolor? No, mi niña me da algún colotazo hasta el día de hoy, de abandono, de rechazo y también de injusticia. Sí, son las tres niñas que me vienen. Solo que ahora yo juego este papel con un plan de acción, proactivamente. No me pongo en ese papel de niña enojada y caprichosa, quedándome sin accionar. Busco entonces una motivación y un plan de acción para encontrar el resultado que quiero llegar. Y eso me permite construir una red de protección y de poder.
de esa potencia, bueno, caminar en esa potencia que soy y que está en mí, y que de algún modo la había dejado silenciada por no ver esa sombra que ahora en este momento me está dando fortaleza. Y en esa adolescencia donde había mucha ira por las limitaciones, ¿guardas algo doloroso de esa época? No, no, porque he logrado trascender esa información. Y además creo que toda esa información fue epigenéticamente compartida con mi hija Juliana y, y creo que desde ahí es este sanar doblemente que me está permitiendo ver cada uno de los puntos que tengo que mirar, cuidar y aceptar y soltar. Te felicito, amiga. Yo sé que en ese proceso tú estás haciendo una formación sobre numerología. Sí, es verdad. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, eh, estoy haciendo, primero comencé con coach transpersonal y óntico, y bueno, que es poder ser la dirigente en mi vida, poder tener un plan de acción constante en aquello que quiera consolidar, primero conmigo, para después poder también asistir a todo mi entorno, ¿no? Y es una formación de 4 años. Estoy en mi segundo año y es desde las neurociencias. Entonces, bueno, estudiando cómo funciona nuestro cerebro, creo que es la herramienta más potente para poder entonces cada vez más abrirnos a este neocortes que tenemos acá y poder parar, poder responder y no actuar reactivamente como yo lo hice mucho tiempo. Entonces, desde ese lugar, bueno, tengo esta posibilidad de obtener herramientas, de conocerme, poder también gestionar una autorregulación emocional y saber cuándo tengo que parar, cuándo puedo actuar en un mejor momento y, y cuándo también preciso escucharme más, sin Y también juzgar. para servir a otros. Y también, eh, sí, con el servicio tengo algo que me pasa que es como que es como que siento una emoción, un calor acá tan grande que me da como una felicidad, una emoción, es como que se me activa mis químicas de dopamina, de endorfina. Qué Este, lindo. He participado en talleres también de servicio a través de la numerología, que bueno, este año me recibí también de numeróloga, que también hice la formación en el primer nivel, y, y bueno, y es algo maravilloso, es Pero algo cuéntanos, maravilloso. ¿qué es eso que aprendiste? ¿Para qué nos sirve y cómo nos puedes ayudar con La eso? numerología también nos permite, a través de la frecuencia de nuestros números, que es nuestra fecha de nacimiento, que empieza en nuestro hogar de nacimiento, que es el día que nacemos, que están nuestros dones y nuestros talentos, que allí es donde están todas nuestras fortalezas, todo lo que venimos con nuestra mochila emocional de lo que es Giselle, solo que el mes nos modela ese talento y don que nacemos, porque ahí nuestros padres nos reciben con los brazos abiertos y con un gran equipaje que nos dicen, esto te lo entrego, porque acá es lo que nosotros hicimos y lo hizo todo nuestro clan y nos permitió estar acá. Así que agárralo, que con esto vas a estar preciosa en esta vida. Y bueno, y uno agarra esa valijita porque decimos, Tiene de bueno, otra. si les sirvió a todos ellos, a mí también me va a servir. Yo también voy a salir al mundo con esto. Y bueno, y entonces a través de la numerología me ha permitido ver con herramientas, iluminar mis frecuencias y descubrir mi sendero de vida que está en mi fecha de nacimiento
y recorrerlo. A mí particularmente, mi día mi hogar de nacimiento coincide con mi sendero de vida. Eso quiere decir que si acá no lo vi, lo tengo que ver acá, porque no tengo otra salida. Y si no lo veo, mi vida todavía tengo unos números, tengo el 11 en mi sendero y tengo el 11 en mi hogar de nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que son las exigencias, el que todo tiene que ser perfecto, el complacer a los demás, el someter y someterme. Es como que mis números hablan de mí, nací con esos números para justamente no quedarme en ellos, justamente ser libre, vaciar mi mochila de todo lo que no me sirve, completarla de todo aquello que me gusta, que quiero ser, vivir la vida de una manera luminosa, porque el uno es el sol y yo soy el sol. Entonces, pero luminosa para mí, conmigo misma, no para los demás. Los demás, si me quieren ver desde el sol que soy, maravilloso. Pero si no, aceptarme, aceptarme completa. Entonces, toda esta comprensión desde las frecuencias que se activan a través de los números, nos permiten conocernos más. Entonces, yo estoy encantada con estas herramientas que he podido recibir. Y mi nombre completo, también trae herramientas. Y generalmente hay una coincidencia que no, las coincidencias sabemos que no existen, vienen porque tiene que ser así entre nuestros números de nuestro nombre, porque hay una tabla pitagórica que nosotros la fijamos para correlacionar nuestro nombre con los números y coincide siempre con nuestro hogar de nacimiento y nuestro sendero es como una gran esfera que se une para que justamente podamos pararnos en quienes somos. Desde ese Eso punto te da información, te da información. mucha información sobre ti. Y Sí, luego tú decides, me quedo con esto o me quedo con esto? claro, ¿Avanzo por aquí o porque avanzo por allá? claro, porque están nuestras fortalezas, pero también en nuestro mes están nuestras debilidades, están todos los mandatos, las creencias, los patrones que no son nuestros y que tenemos que resignificar. Y la forma de resignificar es con este autoconocimiento, esa frecuencia activarla, mostrándola. Y yo como numeróloga puedo mostrársela activando, primero trabajando en mí, por eso aún sigo trabajando también en mí, este, con, con todo lo que son mis números, con mi propio numeroscopio, que ya me lo tengo activado. Y después también parece, es como es todo tan perfecto, cada persona que viene y me pide que le haga un numeroscopio, va a ser también porque algo todavía sigo sanando en mí, no es Claro. tampoco casualidad. Entonces, esos números están relacionados con mi información para que no lo dé desde mi emocionalidad, sino simplemente para que pueda eh, tocar las frecuencias de esa persona con el conocimiento mío, pero de una forma limpia, ¿no? Volver a esa fuente y cargarla con la energía y frecuencia de esa persona. Entonces, es maravilloso. Si yo voy a una consulta contigo, ¿qué me llevo? Te llevas respuestas para tu autoconocimiento, para saber realmente quién sos en tu fortaleza, qué es lo que podés modificar para lograr unirte con tu verdadero ser y hacer, en esa línea. Maravilloso, Este, buenísimo. y es maravilloso. Sí, Volver a la fuente, en es una definitiva. herramienta muy valiosa. Sí, Sí. Bueno, amiga, yo te felicito. Me alegro muchísimo gracias. esta conversa Sí, y yo espero que sigas avanzando con todo lo que estás aprendiendo, que tengas mucho éxito en gracias. estos trabajos que estás haciendo, porque esos estudios son trabajo en uno también, ¿no? Son Con el trabajos de coaching, uno. con la numerología y con todo lo que asumas para Es, aprender, crecer y sanar. es lo único que podemos hacer, trabajar en nosotros para tener
una vista más limpia de todo nuestro entorno y que esa información pueda llegarnos de algo superior, que no vemos, pero está ahí para limpiar nuestras memorias, nuestro aquí y ahora, con una nueva información y desplegarnos como somos, con una mayor empatía para abrazar a todo lo que viene y que justamente es lo que necesitamos ver y, y bueno, y abrazarlo para también poner. Maravilloso. ¿Y tú estás pasando consulta ya como numeróloga? Y sí, O sea, la ya gente te estoy puede, decidida. dejo tu teléfono en la descripción y la gente te puede contactar para hacer esta, Sí. ¿cómo se llama el estudio que haces? Y el estudio es un numeroscopio, Numeroscopio, ok, que es para hacer a través de la numeroscopio. lectura de la fecha de nacimiento, el mes, el año, y en nuestro primer nombre está la apertura de una llave, que esa justamente es la llave que abre también esa frecuencia que tenemos que reconocer para después vivenciarla con todo nuestro nombre completo, que ahí está nuestra potencia también para el mundo, nuestro logro, que tenemos que también unirnos con ese logro, que no es fácil, pero todos los días lo conquistamos y después de activar la frecuencia de nuestros números, todo se vuelve más fácil. Buenísimo, es Un mapa maravilloso. para caminar nuestro territorio. Maravilloso. Bueno, amiga, yo estoy muy encantada y muy agradecida de que hayas aceptado estar con nosotros, que hayas tenido esta apertura de compartir estas experiencias, que no siempre es muy fácil hablar de todo eso que traemos en la mochila y de todo eso que hemos transitado. Así que muchísimas gracias por la apertura, por la confianza y bueno, cuando quieras volver, aquí estamos. Cuando quieras volver a hablar de numerología, porque de coaching te faltan 2 años todavía para... Ok. Sí, sí. Pero bueno, siempre estamos disponibles para cuando Bueno, quieras amiga, volver. muchísimas Muchísimas gracias bueno, por ser una compañera de la vida que me has brindado también muchas herramientas desde tu conocimiento, sabiduría y apertura. Y bueno, y así vamos a seguir porque es bueno construyendo un mundo mejor para mí y para todos. Y nos vamos enlazando en ese lugar de apertura y luz. Bueno, Los muchísimas mayores gracias. éxitos para ti Igual. también. Y a ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.